Hola Raptor, esta historia que te quiero compartir trata sobre una embarcación tenebrosa que solía surcar las costas del pueblo pesquero donde yo vivía. Crecí escuchando a los viejos de mi comunidad expresar un profundo temor que les impedía salir a pescar, cuando las noches se vestían de sus mejores galas plateadas, bajo la luz de la luna llena. En esas noches era frecuente encontrarse en el sitio llamado Punta del Diablo con un enorme galeón que desplegaba sus velas al infierno, desde el cual se escuchaban espeluznantes gritos de terror y dolor provenientes de su cubierta. La nave pasaba veloz, sin detenerse jamás, y nunca llevaba luces encendidas que permitieran distinguir a sus tripulantes. La Punta del Diablo, ubicada en uno de los flancos de la bahía, era un lugar donde la pesca solo abundaba en la oscuridad. Contaban los ancianos que en tiempos remotos este era un paso obligado para las embarcaciones que realizaban transporte de personas y mercancías, aprovechando la cercanía a tierra para reabastecerse. Los galeones, como el de la leyenda, por su imponente tamaño, eran utilizados por los traficantes de personas para, en condiciones extremas, transportar a aquellos que serían vendidos en los mercados de esclavos. Los africanos eran valorados por la belleza de sus mujeres y la fuerza de trabajo de sus hombres. A mí, más que el deseo de pescar, me motivaba el afán de vivir aventuras. La pesca me había decepcionado, pues en muchas ocasiones regresaba a casa después de haber vendido el producto de toda una faena a un precio muy bajo por culpa de los intermediarios. Solía embarcarme junto a mis amigos Loquito y Rocola, con quienes compartía el deseo de maniobrar con tal rapidez como para intentar abordar aquel galeón perdido, si es que lo lográbamos encontrar. Rocola debía su sobrenombre a que de pequeño se había tragado una moneda y el personal médico que lo atendió le dijo que no se creyera una rocola, como se llamaban a esos aparatos que ponían un disco de música a cambio de insertarles una moneda. Solíamos partir después de las 7 al final del día, hastiados de escuchar las mentiras que embobaban a las personas en la radio. No cenábamos antes de salir, ya que preferíamos cocinar en el bote, cuando el anzuelo de nuestros palangres se llenaban de róbalos y corvinas. Esa noche en que todo empezó, al menos tuvimos la preocupación de llevar la ropa abrigada y pasamontañas para protegernos del frío. Siempre zarpábamos con la certeza de que nos encontraríamos con el galeón, pero ese iba a ser el día en que nuestro deseo finalmente se cumpliría. Habíamos preparado unos fierros curvos, hechos con varillas corrugadas, para engancharnos a la borda de la misteriosa nave. Cuando estábamos próximo a la Punta del Diablo, remamos con todas nuestras fuerzas para estar en el sitio preciso justo a medianoche. Nuestra misión era peligrosa, pues no llevábamos ninguna luz que delate nuestra presencia, pero eso también nos podía poner en curso de colisión con cualquier embarcación mayor. Faltaban pocos segundos para las 12 de la noche, cuando casi fuimos embestidos por el galeón que apareció mágicamente de la nada, emitiendo sonidos aterradores entre gritos y lamentos. Rocola se persinó y se puso de pie para lanzar el cabo con el gancho. Le dio 5 giros y luego lo soltó con todas sus fuerzas para que llegara hasta la proa, pero el viento lo desvió y se enganchó un poco más abajo de la baranda de la cubierta. Ahora, el siguiente paso era subir a pleno músculo sin dejarse abatir por las fuertes correntadas de viento que de pronto habían invadido el manso océano. En los primeros instantes sentí mis manos maltratadas por el roce del cabo, pero sabía que era ahora o nunca. Con gran esfuerzo logré subir a bordo y empecé a recuperar el cabo para arrastrar una escalera que le permitiría subir a Loquito y a Rocola. Una vez asegurado en la baranda, desplegué la escalera, cuya parte final quedó muy cerca de nuestra pequeña embarcación. Cuando todos estuvimos arriba, nos dimos cuenta de que la estructura del galeón demostraba que era una antigua embarcación de madera. Examinamos el puente, pero no había nadie al mando.
Desde allí se podía ver toda la cubierta y el mar, que antes había estado tan manso como una piscina y que ahora demostraba todo su poder. Nos movimos con rapidez para llegar al compartimiento donde debían estar los esclavos y bajamos con mucha cautela. Encontramos todo tipo de cadenas, grilletes, látigos y mucha ropa hecha jirones e hilachas. El ambiente era denso y opresivo. Se respiraba un aire de muerte y un hedor a maldad propio de aquellos que vendían seres humanos por dinero para fundar bancos y emporios de riqueza. Como aventureros, sentíamos que aún no habíamos visto todo y emprendimos rumbo a un nivel más bajo, a las bodegas. Lo que allí encontramos sí nos dio escalofríos. Había cadáveres momificados al lado y lado de la estancia, y al fondo, en una especie de camarote, vimos a un hombre cuya edad era difícil de precisar. Parecía hijo de los siglos por su marcada vejez. Estaba sentado en una silla y, a pesar de que llamamos su atención, no se inmutó, ni siquiera cuando nos vio. Estaba frente a una fogata. Repentinamente emitió una voz grave que hizo retumbar el ambiente, extendiéndonos una invitación a sentarnos junto a él. ¿Eres el capitán de este galeón fantasma?, le pregunté. Esto no es un galeón fantasma, pendejo, dijo mientras mis amigos se burlaban de mi ignorancia. Es una carabela y está condenada a viajar sin rumbo fijo, decía mientras señalaba a todos lados con sus brazos. Lo siento, hace mucho que no vemos una embarcación de este tipo. Me excusé para no alterarlo más y él continuó. Aquí viajan los monarcas de las tribus africanas que se prestaron a nutrir el negocio de la esclavitud con sus propios pueblos. Era el último viaje, pero la última de las mujeres poseedoras de la sabiduría negra maldijo esta travesía y desde entonces vagamos por los océanos en una ruta sin fin. El viejo se puso de pie y nos condujo hasta la bodega donde viajaban los esclavistas penitentes. Algunos ya no se podían ni levantar de sus catres, otros estaban sentados y las mujeres se concentraban en un rincón, llenas de temor a ser maltratadas. Estaban vivos, pero eran almas en pena. Algunos tenían los ojos tan rojos como la carne viva. Sus músculos enjutos apenas colgaban de los huesos, evidenciando que ya no estaban capacitados para realizar mayores esfuerzos. La calvicie de los siglos los había dejado casi calvos y de sus gargantas no salía voz alguna, sino solo sonidos guturales que les costaba trabajo emitir. El viejo hacía todo lo posible para que no se le acercaran y mientras caminaba iba señalando aquí y allá a quienes habían sido reyes y reinas de sus tribus. Nos contó que ellos habían accedido a esclavizar a su gente porque creyeron que a ellos no les ocurriría lo mismo, pero los traficantes eran personalidades de la nobleza europea que cuando ya no encontraron más hermanos para esclavizar, fueron en contra de estos antiguos monarcas, sin importar que antes habían sido sus socios en tal nefasto negocio. Nunca encontraron cómo venderlos debido a su inutilidad para el trabajo y su tendencia a enfermarse con frecuencia. Señaló que cuando morían, ni siquiera las aves carroñeras querían sus despojos, convirtiéndose en estorbo para todos. Terminamos el recorrido y nos volvimos a la fogata porque el frío se colaba por todas partes. Allí, el viejo nos brindó una especie de sopa caliente con sabor a pescado. Entornando los ojos, nos dijo que él también estaba cansado de tantos años de navegación, pero no encontraba la manera de librarse de ese encargo que desde hace siglos se había convertido en su propio castigo. Loquito, siempre dispuesto a cambiar el mundo, le propuso que podríamos ayudarlo a detener el galeón y desembarcar. El hombre lo miró como quien está a punto de estallar de risa. «Otro pendejo», dijo el viejo mientras ahora nosotros nos reíamos de Loquito. ¿Cómo detener el rumbo de una embarcación que está condenada a surcar los mares hasta que se deshaga en el agua?
Lo más cercano a tierra que pasamos es este lugar donde ustedes nos abordaron. Pero nada perdemos con intentarlo, respondió Loquito. El viejo suspiró y no dijo ni sí ni no. Entonces entendimos que estaba dispuesto a aceptar lo que quisiéramos hacer con su embarcación. Loquito tenía esa pelada porque siempre proponía las ideas más descabelladas. De inmediato subimos a donde estaba el timón y tratamos de virarlo, con el fin de hacerlo varar lo más cerca posible de la playa para poder desembarcar. El timón respondió. Nosotros conocíamos muy bien las referencias visuales del sector y decidimos dirigirnos por la boca de los mosquitos hasta llegar lo más cerca de la playa de los murciélagos. Cuando estuvimos cerca de la boca de los mosquitos, nos inquietamos por unos ruidos que empezamos a sentir en las velas, pues estaban rasgando y eso nos iba a dejar a la deriva. Afortunadamente, la corriente estaba a nuestro favor. Entramos por la boca de los mosquitos y seguimos de largo hasta quedar a unos 100 metros de la playa. Justo era el momento de marea alta y solo nos detuvimos cuando la embarcación tocó el fondo y se inclinó un poco. En ese momento, todos los que estaban en las bodegas subieron a cubierta como pudieron y como locos se pusieron a bailar y a gritar con lo que les quedaba de vida, a ver que por fin se habían detenido después de su tan largo viaje. El viejo se iba despidiendo de todos los que estaban bajando uno por uno con la intención de permanecer en la nave y ante nuestra insistencia de que bajase también respondió: la maldición dice que cuando bajemos del barco y lleguemos a tierra firme, nos volveremos como ceniza volcánica y quedaremos como parte de la arena. No quiero desintegrarme como ellos lo harán. Yo soy parte de esta embarcación y mi alma no va a abandonar esta eterna prisión. La euforia de los viajeros los llevó a lanzarse al mar y de inmediato se dirigieron a la playa con el agua al cuello hasta que llegaron a la arena. Desde la borda vimos que no les pasaba nada. Después de un rato de observar la algarabía de quienes bailaban de felicidad en la playa, convencimos al viejo de bajar. Descendimos por la escalera y nos subimos a nuestra embarcación, que seguía atada al cabo por el gancho. En la embarcación, los palagres estaban cargados de peces de diversas especies y tamaños que recogimos para llevar a la playa. Cuando llegamos bien cerca de la playa, nos bajamos. El viejo se puso a tono con los demás, que en un despliegue de bulla y algarabía ya estaban al borde del éxtasis por haber derrotado una maldición de siglos. Otros ya estaban partiendo cocos para tomarse esa agua misteriosa que ellos creían portadora de fuerza y juventud. El viejo se tocaba el cuerpo con ambas manos, incrédulo, y hundía sus pies en la arena. No podía creer que estuvieran vivos y que no se hubieran desintegrado. Armaron una fogata y se pusieron a asar los pescados y plátanos que encontraron cerca de allí. Después de tanto tiempo, huyendo de la muerte y cumpliendo un castigo, nos rodearon con muestras de agradecimiento tan inusuales en nuestro medio. La fiesta duró hasta el alba, cuando uno se fue a dormir. Al otro día el candente sol los hizo reincorporarse. Para su sorpresa, vieron que las velas de la nave estaban totalmente rasgadas. El mástil mayor había inclinado. Esto les daba la seguridad de que no podían volver a navegar, y mucho menos en ese barco en el que fueron prisioneros de su propio destino. Pero la aventura no había llegado a su fin. Llegaron los policías de migración. Viendo que nadie tenía identificación, nos reportaron como ilegales y supuestos traficantes de drogas. Nosotros no nos habíamos dado cuenta, pero habían pasado 50 de nuestros años en esta aventura. Sin duda, el hecho de entrar en contacto con un objeto maldito por brujería había provocado este desfase de tiempo. Ninguno de nosotros aparecía en la lista de pescadores reportados como desaparecidos en los últimos años, lo que hacía pensar a los policías que nos habíamos perdido en alta mar en medio de negocios ilegales. Fuimos trasladados a una cárcel donde nos discriminaron por ser negros y pobres. Al final, como no hubo evidencia incriminatoria ni denuncia particular, nos liberaron.
Nos ubicamos en un estero, cerca de donde desembarcamos, y levantamos un poblado que, igual, seguía siendo pobre, pero al menos había internet, que era como en este tiempo embobaban a las personas. Ahí fue que di con tu canal de cuentos de terror y decidí contarte mi historia. Cada vez que moría uno de los liberados, se cumplía la maldición, se volvían polvo negro como la ceniza volcánica y se incorporaron al lodo del estero. Como eran tan mayores, no hubo hijos ni nueva generación. Ese sector costero ahora se llama el Estero del Castigo. Ahora es un centro turístico que atrae nuevos pobladores y extranjeros, y donde hay un enorme bar de nuestra propiedad, hecho con forma de una carabela. Van muchos jóvenes a escuchar algo que llaman reggaetón y nuestras historias sobre el barco fantasma. Vendemos cócteles como el Vieja Peleona, el Cara de Burro y el Galeón Embrujado. Hay un rumor entre los pescadores de que han visto un submarino que aparece de improviso. No descartamos la idea de abordarlo si Loquito encuentra alguna forma de hacerlo, y de paso nos pegamos otro salto en el tiempo. En el mar, en las montañas o donde sea, siempre hay misterios y retos que asumir, pero los seres humanos nos domesticamos y nos olvidamos pronto de nuestro gran espíritu aventurero.